¿Cómo comprender cómo trabaja el interés compuesto? Lo que voy a hacer es explicarles un poquito cómo se maneja este tipo de interés y cuáles son las ventajas que vamos a obtener. Este tipo de interés, pues hay que tener en cuenta que mucha gente en los videos te dice si es algo que te sirve para ahorrar o si es algo que te puede servir para invertir y que tu dinero no se quede estancado a la larga y que no pierda poder adquisitivo. En realidad, esa es la base de esto. Y obviamente la idea es que crezca mucho más a que si lo tenemos con un interés que se llama simple. No me voy a meter mucho en decir las diferencias. Lo que sí es una realidad es que el compuesto siempre te va a dar mejores números que el interés simple. De ahí, pues voy a partir a tratar de hacer algo relativamente rápido. Voy a tratar de quitar números chicos, tanto en centavos como en pesos, para poder hacer esto un poco más dinámico. También te comento que eh, este ejercicio lo hago porque platicando con un cliente me dijo, te entiendo muy bien que crece más, pero no visualizo cómo funciona. A veces hasta los mismos números se me hacen así como que muy irreales, como que muy mágicos, como que me quieren vender algo que no es cierto, que no existe. Sin embargo, sí vamos a verlo. Vamos a hacer algo que muchas veces no hacen, es poner números, ¿vale? Aquí te voy a hablar de dos cosas. Una, yo voy a hablar de un interés anual que va a ser lineal, o sea, voy a manejar en toda mi proyección el 9%, como un promedio, por así llamarlo. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de interés y rendimientos son cosas diferentes, pero nunca son las mismas, son entes cambiantes. De la misma manera, te platico que el dinero que uno está teniendo que invertir o ahorrar, lo ideal es que también vaya a la par o un poco por arriba de inflaciones. También aquí yo lo voy a manejar lineal para hacer el ejemplo más sencillo o en un promedio, ¿vale? Ya de aquí teniendo estas dos cositas en cuenta o sobre la mesa, pues voy a hablar de algunas cifras, para algunos muy altas, para algunos muy bajas, etcétera. Y también depende para qué tipo de cosas vamos a hacer estos proyectos, ¿sale? Lo voy a bajar bastante. Voy a hablar de más o menos 20,000 pesos anuales. Y vamos a ver también cuántos son 20,000 pesos anuales para que también vayas viendo que es viable poder hacer este tipo de ejercicios. Ajá. Si yo tengo 20,000 pesos al año, quiere decir que al mes voy a necesitar ahorrar cierta cantidad. Lo voy a cerrar a 1,666 pesos. Y esos mismos 1,666 los debo, los debo dividir en los 30 días promedios del mes, lo cual me va a dar un poquito más de 55 pesos. Hasta aquí espero que quede claro que con 55 pesos diarios podemos empezar a hacer un ahorro para aquellos que nunca lo han hecho o bien para los que ya están haciéndolo. Es una cifra bastante cómoda desde mi punto de vista, ¿vale? Obviamente, pues esto se puede cambiar. Ya depende del poder adquisitivo de cada persona. 55 pesos, ¿para qué nos sirven? A lo mejor tal vez para un refresco y unas papitas, a lo mejor para el cafecito, a lo mejor para a lo mejor alguna comida muy sencilla. Pues ya con eso podemos tener esos 55 pesos. Muchas veces ese mismo dinero nos topamos que no llega a la casa de una manera simbólica, no simbólica, sino significativa, ¿no? Entonces estamos hablando a veces de lo que se nos antoja en la calle, realmente. Ok, continúo con mi ejemplo. Teniendo en cuenta esos 20,000 pesos, yo voy a hablar de que el primer año, o sea, del año 0 a que cumple el año 1, pues esos 20,000 pesos me va a dar la tasa
de interés que ya les había dicho, que es el 0.9%. Y de ahí, pues al siguiente año, del año 1 al que cumple el año 2, pues vamos a ver que ya tuvimos que los 20,000 más el 1,800 nos subió nuestro capital con interés a 21,800. Lo ideal es que no lo dejemos ahí, que sigamos con ese ritmo de ahorro o más inclusive. ¿Para qué? Para que en vez de meter 20, metamos 21, ya con cierta inflación revisada y checada. ¿Para qué? Para que nuestro capital más el nuevo ahorro nos dé 42,800. ¿Por qué 42,800? Pues por la sumatoria de estos dos, más aparte que nos dé un mejor interés anualizado. No va a crecer el porcentaje, pero como estamos creciendo capital, pues es lo que va a hacer que nos crezcan más nuestros intereses. Conocemos el tema este de las tarjetas de crédito, que si nos retrasamos, pues nos empiezan a cobrar interés sobre interés, y es cosa que es cierto. Entonces, ese mismo enfoque lo vamos a llevar a que en vez de estar pagando esas tasas de interés, pues mejor que nos las paguen, ¿no crees? Ok, teniendo en cuenta ya esto, pues siguiendo año con año con el mismo concepto de nuevo capital con intereses más el nuevo ahorro, nos da una sumatoria de ambos y esto nos va a dar un nuevo interés. Y así sucesivamente. Con esto que quiero decir que podemos hacer diferentes tipos de proyecciones y planteamientos. Planteamientos como que, por ejemplo, en 10 años normalmente una persona puede decir, voy a pagar un departamento, una casa. Entonces, si me voy a esto, terminando nuestro año 10, empezando el 11, ya no vamos a hacer más ahorro por este tiempo, pues nosotros logramos convertir nuestro ahorro a 474,000 pesos, un poquito más. De lo cual, nuestro ahorro anual, nuestro acumulado de toda esta línea de aquí, nos da que hemos ahorrado 284,000 pesos. De esto, todos los intereses que se fueron sumando durante todos estos 10 años, resulta que logramos acumular en intereses 190,000 pesos. O sea, tú ahorraste 284, pero ya estás teniendo 474. Esa es la magia, o parte de la magia. Hay otro tipo de proyectos, definitivamente, uno un poco más largo. Algo que nosotros o yo puedo estar viendo con algunos clientes, hablé de nosotros porque tengo socios con los que trabajo, con los cuales pues a lo mejor vemos ahorros educativos, por ejemplo. En ese ahorro educativo, pues sí lo comenzamos con 20,000 pesos, lo vamos anualizando, es el mismo esquema, pero en vez de ser los 10 del ejemplo pasado, pues ahora nos vamos a 20. Terminando nuestro año 20, resulta que logramos conjuntar 1,800, no es cierto, perdón, 1,810,000 pesos, una disculpa, de los cuales ese 1,800,000 solamente nosotros invertimos 714,000. Hubo intereses que nos dio 1,096,000 pesos. He ahí donde también podemos ver que tenemos otros esquemas. Hay otro esquema que también hay que ver, sobre todo ya las nuevas generaciones que ya no tienen una pensión ante el IMSS, pues que necesitan ver eh, cómo van a sobrellevar su jubilación. Entonces, para esto puede haber una persona que tiene menos de 30 años o hasta 35, en los cuales, que bueno, ese es el esquema, es el esquema más ideal. En ese tiempo, pues esta personita puede, puede llevar su ahorro 30 años, en los cuales va a obtener 5,408,000 pesos, de los cuales solo invirtió 1,415,000, y los 3,993 que aparecen aquí, 3 millones, perdón, 993, pues solamente es de intereses.
Si se fijan, los intereses compuestos es algo muy, muy, muy interesante que sí se da. Obviamente esta tabla, si hay que comentarlo, no se están contemplando comisiones que pueden tener los bancos, comisiones que pueden tener también las casas de bolsa de valores para, digamos, pues sí, un portafolio de inversión, etcétera. Que también, pues esos impuestos, pues pueden ser cambiantes según el estado de ánimo de los amigos de Hacienda. Fuera de eso, pues también hay que checar que estos números también nos puede impactar la inflación, ¿sí? Ahora bien, hablando de las dos cosas, ya para casi terminar, nosotros debemos tener en cuenta que hay algunas formas de retención de esos impuestos, de los impuestos sobre la utilidad generada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3.993.000 que se generaron, a esos es a donde se va a cobrar un X impuesto. Ajá. No sobre el capital. Este dinero se supone que ya pasó por Hacienda, no nos lo debe de tocar. Y pues la inflación la abatimos subiendo nuestro ingreso, nuestro ahorro anualizado para evitar que se lo come la misma inflación. Hay otro tema, ya rapidito, es que hay gente que cuando yo presento este tipo de proyecciones me comentan, oye, 86,000 es mucho dinero. Sinceramente no creo llegar a eso. Ok, y tienen cierta razón. Sí es mucho dinero, pero están perdiendo de vista que ese dinero se está inflacionando para ir en contra de la inflación. En esos mismos 30 años, nuestro ingreso también debió haber crecido. No puede quedarse congelado y que la inflación siga creciendo. Entonces, es una realidad que aunque estos números parezcan muy grandes, pues es una realidad que la gente sí logra muchas veces el ir empatando esos dineros, inclusive por arriba de inflación. Uh-huh. Pues bien, esta es la explicación de este plan a 20,000 pesos, desde 20,000 pesos por año. Voy a hacer unos cambios también en esta presentación para que se den una idea de que también puede cambiar. Y voy a usar el ejemplo del departamento, ¿no? Obviamente un departamento tal vez en cierta zona, pues para alguien 400,000 pesos no sea mucho, ¿ok? Pero si tiene la posibilidad de empezar su ahorro desde 200,000 pesos en 10 años, pues en esos 10 años ya no ahorró los 474,000 que teníamos originalmente, sino ya ahorró 4,741,000. Hay muchos Hay muchos departamentos todavía que se pueden conseguir al día de hoy con 2,5 millones, por poner el ejemplo. ¿Sale? Que si también tenemos algún candidato que de repente me diga, no, es que yo no quiero hacer algo ni con 20 ni con 200,000, bueno, pues en ese momento, pues bueno, voy a usar los 2,000, simplemente con jugar con los ceros. Y pues bueno, en realidad con estos 2,000 iniciales, pues en 10 años su ahorro será de 47,000 pesos, ¿no? Entonces hay de todo y sí se puede ir utilizando de diferentes maneras. Sí, si tienen alguna duda o algún comentario, pues pónganlo en los mismos comentarios del video. Si necesitan alguna asesoría más en forma, pues también podemos ir viendo cómo se les puede apoyar. Y pues estoy a la orden para cualquier cosa.